Noticentro 1, CMI. Llega la minga indígena a Cali. Denuncian violencia en sus territorios. Más de 20.000 menores de edad son víctimas de violencia sexual, revela informe de Medicina Legal. En el año van más de 12.000 homicidios, 7.000 con arma de fuego. Aterradora cifra de lesionados por pólvora. Ya van 238 casos. Sube 150 pesos valor del pasaje de transporte público en el Valle de Aburrá. 5 días de paro de conductores de buses en el oriente de Antioquia. Atracos a taxistas son a diario, denuncia gremio en Barranquilla. Día sin moto en Cartagena. ¿Cómo está funcionando la medida? Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Llegó la minga indígena a Cali después de 3 días de haber iniciado su marcha desde el Cauca. La minga solo estará por hoy en la capital del Valle. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Cuáles serán las actividades de la minga? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. En estos momentos avanza la masiva movilización de la minga indígena sobre la calle Quinta. Ellos se concentrarán en el Parque de las Banderas, donde realizarán una exposición de esas peticiones al gobierno nacional, a las autoridades, para que garanticen la seguridad de sus territorios. A esta hora vamos a dialogar con Giovanni Yule. Él es uno de los dinamizadores políticos del Consejo Regional Indígena del Cauca. Don Giovanni, bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Cuál es ese mensaje hoy que ustedes le están enviando al país? Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo y nos están escuchando por esta gran cadena televisiva que llega con una información clara y veraz a todo el pueblo colombiano y a la comunidad internacional. Decirles que hoy la minga social, popular y comunitaria venimos caminando, venimos marchando desde la Universidad del Valle y vamos hacia el Parque de las Banderas a entregar 2 mensajes. Un mensaje con mucho dolor y mucha tristeza por lo que está ocurriendo en nuestros territorios indígenas, afros y campesinos, y hoy en las ciudades con los chicos de la primera línea, que tiene que ver con el desplazamiento, que tiene que ver con las amenazas, que tiene que ver con los homicidios y las masacres por causa de los actores armados allá en la parte rural nuestra. Está ocurriendo un genocidio en nuestros territorios. Queremos denunciar esto ante la comunidad nacional e internacional. Y en las ciudades, como ustedes han visto, hay una persecución política, militar y judicial en contra de los jóvenes de la primera línea. Queremos denunciar esto al gobierno nacional y al régimen de este gobierno que cada día más viene produciendo la violencia en nuestro territorio. En ese sentido, nosotros, los pueblos indígenas, los sectores sociales, campesinos, afros, estudiantes, sindicatos, las primeras líneas, venimos a proponer que organicemos lo que hemos dicho, unos diálogos humanitarios por la vida, y que logremos establecer unos mecanismos mediante los cuales estos actores armados mínimamente respeten el derecho internacional humanitario, respeten la vida, que es la pervivencia y la existencia de los pueblos y los seres humanos, que respeten la autonomía y el autogobierno de los pueblos indígenas, afros y campesinos en los territorios, y de esa manera seguir fortaleciendo nuestros planes de vida. Venimos mediante una declaración a proponerle eso al país y a la comunidad internacional, y que sirva esa punta de lanza de este mensaje como la posibilidad nuevamente de establecer el debate en el territorio nacional para comenzar nuevamente a reorganizar un nuevo proceso de paz integral en Colombia, donde el gobierno y el Estado converse con estos actores armados, guerrillas, delincuencia y paramilitares, y logremos establecer un ejercicio de equilibrio y armonía social en el territorio nacional, y para buscar siempre la paz, que es un anhelo, un derecho y un deber que tenemos a nivel constitucional, pero también a nivel del derecho que tenemos como pueblos de seguir viviendo y persistiendo en el territorio. Don Giovanni, muchísimas gracias. Esta movilización continúa sin ningún contratiempo hasta el momento. Son 350 cascos azules, 2.600 uniformados de la policía que están custodiando esta marcha, y también, por supuesto, la Guardia Indígena. Según el Consejo Regional Indígena del Departamento del Cauca, este año han sido asesinados 96 comuneros. Y ahora cambiamos de información, porque fue aprehendido un menor de 15 años por ser el presunto responsable de asesinar hace 3 meses al periodista Marcos Montalvo en el municipio de Tuluá,
Valle del Cauca. Las autoridades no han descartado que existan más personas detrás de este crimen. Es por ahora la información, seguiremos muy pendientes y acompañando la marcha de la minga indígena por el sur de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sí, Sebastián, muchas gracias. En un escandaloso informe de Medicina Legal se revela que más de 20.000 menores de edad han sido víctimas de violencia sexual. Luisa Fernández, muy buenos días. Usted tiene los detalles de este informe. Luisa, televidentes, muy buenos días. Y esas cifras se conocen justo hoy en la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y es que precisamente a esta hora en la Plaza de Bolívar hay más de 2.000 juguetes que denuncian este delito en contra de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el país. Solo en Bogotá, según las cifras, son 729 casos en 2021. Los niños y las niñas no encuentran, cuando son víctimas de una situación o hay un riesgo de violencia, la familia no encuentra el apoyo necesario, no hay orientación, no hay servicios de fortalecimiento que le ayuden a la familia a mejorar sus pautas de crianza, su forma de cuidado de los niños, no hay orientación jurídica, el sistema judicial se tarda en promedio 7 años en resolver un caso de abuso sexual infantil y solo el 3% de los casos llegan a una condena. Luisa, y es que según datos del ICBF, entre enero y julio de 2021 se abrieron 20.386 procesos de restablecimiento de derechos a estos niños que han sido víctimas de este doloroso delito. El 70% de los casos ocurre dentro del seno del hogar. Precisamente hoy realizan la denuncia aquí organizaciones para que en este Día de Derechos Humanos presten muchísima más atención a la protección infantil en Colombia. También otros datos que tenemos en cuanto a estas cifras que entregó Medicina Legal es que se cometen más o menos 42 violencias diarias, es decir, un niño en Colombia puede ser víctima de este delito cada media hora. Entre tanto, en comparación a 2020 se registra un incremento del 15.2%. Y en regiones, las más afectadas o las que presentan más casos son Bogotá, que tiene más de 7.000, le sigue Antioquia y Valle del Cauca, que concentran el 38% de las violencias. A las 12 del mediodía tendremos los detalles de esta información. Continúa usted con más en estudio. Así es, Luisa, muchas gracias. Y hay máxima alerta en el país por el aumento de homicidios. Este año son más de 12.000 personas asesinadas, la mayoría por arma de fuego. Estilo Engas, muy buenos días. ¿Quién revela este informe? Hola Luisa y televidentes, cordial saludo y buen día. Pues mire, es un informe de la misma Policía Nacional. Son 12.518 homicidios entre enero y noviembre de este año. Preocupa el aumento respecto al año anterior, pues en el mismo lapso de tiempo fueron 10.876 homicidios el año pasado. Esto significa que el aumento es del 13,12%. También preocupa el aumento de los casos con armas de fuego, pues según este estudio fueron 7.670 homicidios cometidos con arma de fuego, al menos 2.152 con arma blanca y 549 con algún elemento contundente. Por zonas, Antioquia lidera la lista con al menos 1.746 homicidios, Valle con 1.610 y Cundinamarca con 986. Los casos de intolerancia asociados al homicidio desde el punto de vista científico se explica por la cantidad de factores de vulnerabilidad, factores de riesgo y factores criminogénicos. Esto significa que ante una discusión, ante un problema, no regulamos adecuadamente nuestros impulsos. También es el hecho de no entender que ante una crisis social disparada a partir del confinamiento producto de la pandemia por COVID, lo que había que hacer era rescatar a los más vulnerables de los vulnerables para no empujarlos a la criminalidad. 12.518 homicidios entonces entre enero y noviembre. Esto significa que en promedio asesinan a 38 personas en el país. Y siendo las 11:10 de la mañana hablamos de otro importante tema, y es que se disparó la cifra de lesionados por el uso de pólvora. Según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Salud, son 238 personas las que han resultado lesionadas entre el 1 de diciembre y el 9 de diciembre. De estos, 150
80 adultos, 88 niños. El año anterior para la misma fecha eran 179 lesionados. Esto significa que hay un aumento del 32,96%. Esta época decembrina es muy importante porque aumenta el número de quemaduras por pólvora, por líquidos hirvientes y por electricidad. La pólvora realmente no se debe utilizar en ningún tipo de hogar. Los niños no pueden estar manipulando estos tipos de artefactos. Las lesiones pueden ser tan graves que pueden producir amputaciones, ceguera y problemas de audición. Son 45 las personas que han resultado lesionadas porque han mezclado pólvora con licor. El detalle de estas dos noticias a las 12 del mediodía. Por ahora me despido. Desde el norte de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y en 150 pesos aumentará el valor del pasaje del transporte público en el Valle de Aburrá. Marco Madrigal, muy buenos días. ¿A partir de cuándo será este aumento? Luisa, el aumento será a partir del 1 de enero del año 2020 y este aumento es el resultado de una reunión concertada con el Consejo Metropolitano de Transporte, la cual lo integran los 10 alcaldes de los 10 municipios que conforman el área metropolitana. Sin embargo, el gremio de los transportadores no se sienten del todo conformes con el aumento de los 150 pesos y quieren hacer una propuesta adicional. Para eso nos acompaña Juan Gonzalo Merino Calle, él es el presidente de la Asociación de Transportadores del Valle de la Aburrá. Juan Gonzalo, ¿cuál es la propuesta? Marcos, buenos días. La propuesta es que no debería haber incremento, pero por los altos costos de la canasta de costos de la tarifa, nos subieron las llantas, nos subió el combustible 180 pesos por galón, nos han subido los repuestos, nos va a subir el salario mínimo el año entrante, pues se hace necesario un incremento porque tenemos un rezago de 780.000 millones de pesos por pandemia y hoy el gremio está reventado, estamos apagando motores, tenemos literalmente el 30% de los carros apagados y solicitamos entonces que se decreta 150 pesos. La fracción de 50 pesos, el circulante, es muy restringido, a pesar de que lo emiten, pues la gente lo vota o va a haber discordias entre el usuario y el conductor porque el uno lo tiene o el otro no lo tiene para devolver. Entonces solicitamos que se aplanen esos picos y se nos den 200 pesos para mitigar el rezago de la crisis económica que llevamos y que se nos den por el decreto del Plan Nacional de Desarrollo equilibrio económico a nuestro sistema para que podamos tener subsidios, créditos de rescate condonables y podamos equilibrar, así como el masivo, equilibrar esta industria que en más del 80% de los usuarios de Medellín y la área metropolitana estamos transportando. Muchas gracias. Y en otros hechos, en Antioquia anoche se vivieron bloqueos entre la vía Medellín-Río Negro y Río Negro-Medellín por protestas de personas del sistema de transporte público. El hecho se atribuye a Citirio, es un sistema nuevo de transporte que está implementando la administración de Río Negro, en el cual pretende homologar sistemas de cobro y nuevas rutas. Sin embargo, los transportadores no se encuentran muy en buen agrado con esta decisión, por lo cual están bloqueando ocasionalmente vías. En contados minutos nos vemos en la emisión del mediodía, informó para Noticentro 1 CMI Marco Madrigal. Así es, Marco, muchas gracias. Con esta información hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Taxistas en alerta por robos en Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En video quedaron grabados dos hombres que le robaron un portátil y documentos al director de la Agencia Jurídica del Estado, Camilo Gómez, durante el Congreso Mundial de Juristas realizado en Barranquilla. Jorge Castro, buenos días. ¿Qué va a pasar con estos jóvenes? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Las autoridades de policía y la fiscalía están tras la ubicación de estos dos hombres que me rodearon durante toda la mañana del jueves 2 de diciembre por el centro de eventos Puerta de Oro a la casa de algunos elementos que pudieran robarse. La víctima fue nadie menos que Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, que participaba como conferencista en el Congreso Mundial de Juristas. El alto funcionario del gobierno se distrajo por un momento, puso el morral con sus documentos y el portátil a un costado y fue el momento en que aprovecharon los dos hombres que se acercaron
y uno de ellos por la parte trasera hizo un cambiazo, dejó el morral vacío que él cargaba y se llevó el morral del alto funcionario del gobierno. La Fiscalía está tras la pista de estos dos hombres. Y en otras noticias, aquí en la ciudad de Barranquilla hay gran preocupación de parte del gremio de taxistas en la capital del Atlántico y el área metropolitana tras el asesinato de dos taxistas en las últimas horas. Por parte del gremio de taxistas se ha hecho una advertencia y una alerta a las autoridades en el sentido de que gran parte de estos atracos, según el sindicato de choferes de taxi, lo cometen delincuentes venezolanos. E incluso se menciona que sería el 95% de venezolanos involucrados en episodios de atracos a taxistas. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Y hoy se realiza una nueva jornada del Día Sin Moto en Cartagena. Tatiana, muy buenos días. ¿Cómo funciona la medida? Luisa, televidentes, muy buenos días. Funciona los segundos y últimos viernes de cada mes. Hemos hecho un recorrido para saber el balance que ha dejado esta medida durante el último año en la capital de Bolívar y lo que manifiesta la ciudadanía y los conductores, tanto particulares como de servicio público, es que la ciudad se congestiona mucho más. ¿Cuál es la explicación que dan? Y es que, por ejemplo, los vehículos de los pueblos cercanos bajan a la ciudad para realizar carreras y colectivos a la ciudadanía. Asimismo, manifiestan las personas que es mucho más complicado teniendo en cuenta que las motocicletas, más de 70.000 que circulan en la capital de Bolívar, es uno de los principales servicios que presta a la ciudadanía pues para poder movilizarse en la capital de Bolívar. Sin embargo, el Departamento de Tránsito y Transporte manifiesta que la medida es positiva teniendo en cuenta que reduce los índices de accidentalidad de las motocicletas y esto es para incentivar además a las personas a que puedan utilizar el transporte público colectivo. Y cambiando de tema, molestia tiene la comunidad y los conductores por la obra que se adelanta en el contraflujo en la transversal 54, el contraflujo del Nuevo Bosque, y esto porque la obra no ha sido terminada pese a que debía ser entregada a mediados de noviembre. Manifiesta la Secretaría de Infraestructura que fue ampliado el contrato y será entregada a finales de diciembre, y esto ha generado problemas con la ciudadanía teniendo en cuenta que para acceder a las comunidades aledañas toca darse una vuelta impresionante y asimismo hay muchísimos trancones alrededor de esta importante vía que conecta al suroccidente de la capital de Bolívar. Por ahora es toda la información. Los diputados de Alemania aprobaron la vacunación obligatoria contra el coronavirus para el personal sanitario. El Tribunal de Apelación de Londres dio la razón a Estados Unidos y aprobó la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y al menos 55 migrantes murieron en un accidente en el sureste de México. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Los diputados alemanes adoptaron una ley que impone la vacunación para el personal médico, un primer paso hacia la obligación de la vacunación contra la COVID-19 para toda la población, que podría aprobarse a principios del año que viene. El proyecto de ley, que busca proteger a los grupos particularmente vulnerables, fue ampliamente respaldado con 571 votos a favor y 70 en contra. Todas las personas que trabajen en hospitales, residencias para personas mayores y centros médicos tendrán que estar vacunados o haber superado la enfermedad del COVID-19. Bailar en bares y restaurantes estará prohibido en Francia desde este viernes 10 de diciembre hasta el próximo 6 de enero. Un periodo durante el cual, además, las discotecas permanecerán cerradas como parte de las nuevas medidas anti-COVID decretadas por el gobierno. Además, recomiendan a las empresas que organicen entre 2 y 3 días de teletrabajo a la semana. Para los empleados públicos, el objetivo es de 3 días trabajando desde el domicilio. El primer ministro Jean Castex manifestó que el uso de tapabocas es obligatorio en todos los sitios cerrados en Francia. Estados Unidos ganó este viernes un recurso ante el Tribunal de Apelación de Londres contra un fallo de enero pasado que había denegado la extradición del activista de Wikileaks, Julian Assange, a ese país por riesgo de suicidio.
Los jueces de ese tribunal han concluido que el gobierno estadounidense ha ofrecido suficientes garantías de que Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental y dictaron que puede ser extraditado. Washington quiere juzgar al fundador de la web de filtraciones Wikileaks por la publicación a partir de 2010 de unos 700.000 documentos diplomáticos y militares secretos relacionados principalmente con las guerras dirigidas por Estados Unidos en Afganistán e Irak. La búsqueda desesperada por llegar a Estados Unidos desencadenó una nueva tragedia. Al menos 55 migrantes centroamericanos murieron al volcarse el camión en el que viajaban hacinados en el estado mexicano de Chiapas, que limita con Guatemala. Según medios locales ubicados en la zona afectada, al interior del vehículo se transportaban migrantes centroamericanos, en su mayoría de nacionalidad guatemalteca, que pretendían cruzar el territorio nacional rumbo a los Estados Unidos. Sin embargo, el tráiler perdió los frenos y provocó el fatídico accidente en donde notificaron decenas de heridos. Nicaragua rompió 3 décadas de relaciones con Taiwán y dio un espaldarazo al principio de una sola China, defendido por el gigante asiático. En un gesto de lealtad a Beijing, el gobierno de Daniel Ortega anunció que deja de tener cualquier contacto o relación oficial con Taiwán, pues sostuvo que la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a ese país. Taiwán respondió rápidamente, expresó dolor y pesar por la decisión y señaló que Ortega ha desatendido la amistad entre los pueblos de Taiwán y Nicaragua. Noticia en desarrollo en CMI. Renunció hoy al Consejo de Bogotá Carlos Fernando Galán, quien aspira al Congreso de la República por el nuevo liberalismo. Diana Giraldo tiene el reporte. Diana, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y mucha atención. Hace pocos minutos la plenaria del Consejo de Bogotá aceptó la renuncia de Carlos Fernando Galán, quien se va, da un paso al costado para fortalecer el nuevo liberalismo de cara a las elecciones del 2022. Todavía no hay certeza de la posición que asumirá Galán de cara a estas elecciones. Se habla de una posible cabeza de lista a la Cámara de Representantes o también de una aspiración al Senado de la República con el número 2. Escuchemos lo que dijo Carlos Fernando Galán al radicar su renuncia. No fue fácil, no ha sido fácil la decisión, pero siento que tengo una responsabilidad de apoyar al partido, al nuevo liberalismo en su nueva etapa. Es un reto inmenso que el partido resurja, pero resurja obviamente después de 32 años y creo que todos debemos, en la medida de nuestras posibilidades, aportar. Y yo quiero irme allá como un soldado a trabajar para que el partido en el proceso que viene, que va a ser el del resurgimiento, le vaya bien. Lo que está claro es que si Galán aspira al Congreso de la República, pero su real intención es participar en la contienda a la alcaldía de Bogotá para el año 2023, tendrá que renunciar nuevamente a su curul en el Congreso de la República a finales del próximo año. Información que se genera hasta ahora en directo desde el Consejo de Bogotá. Diana Giraldo, en Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. A continuación veamos los titulares de otras noticias que desarrollaremos en Noticentro 1, CMI. Acuerdo para salvar Hidroituango. Aseguradora Mapfre pagará 3.9 billones de pesos. Renuncia al Consejo de Bogotá Carlos Fernando Galán y aspirará al Congreso por el nuevo liberalismo. Llega la minga indígena a Cali. Denuncian violencia en sus territorios. Más de 20.000 menores de edad son víctimas de violencia sexual, revela informe de Medicina Legal. En el año van más de 12.000 homicidios, 7.000 con arma de fuego. Aterradora cifra de lesionados por pólvora. Ya van 238 casos. Sube 150 pesos valor del pasaje de transporte público en el Valle de Aburrá. 5 días de paro de conductores de buses en el oriente de Antioquia. Atracos a taxistas son a diario, denuncia gremio en Barranquilla. Día sin moto en Cartagena. ¿Cómo está funcionando la medida? Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Ya hay acuerdo para salvar el proyecto Hidroituango. La aseguradora Mapfre pagará 3,9 billones de pesos que corresponden a la deuda fiscal. El anuncio lo hizo el Contralor General Carlos Felipe Córdoba junto al presidente Iván Duque. Ana María, usted tiene los detalles de este acuerdo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luisa. Desde aquí de la sede nacional de la Contraloría, la aseguradora Mapfre y las empresas públicas de Medellín acaban de suscribir un acuerdo de pago por 3.9 billones de pesos, es decir, el 90% de la sanción fiscal que impuso la Contraloría por las irregularidades en el proyecto Hidroituango. Recordemos que esta sanción es de 4.3 billones de pesos. Estuvo presente el presidente de la República, Iván Duque, quien declaró que lo que ocurrió en Hidroituango es un siniestro y que por ser un siniestro debía ser cubierto por las aseguradoras, pero además dijo que se trata de un acuerdo histórico y se refirió a la continuidad de los contratistas. Lo que estamos diciendo es la continuidad, y si usted se da cuenta que es lo mismo que está también diciendo el señor Contralor, porque la alteración en los ciclos contractuales y en los ciclos de obra pues puede ser traumático para el proyecto. Yo creo que independiente de que el día de mañana se adelanten otro tipo de disputas, porque son obviamente posibles dentro de las relaciones entre los privados o entre EPM y los privados, lo importante para la seguridad energética, la seguridad del proyecto, pero también la seguridad de las comunidades río abajo, es que el proyecto no tenga ninguna interrupción. Ha dicho el presidente de la República que Hidroituango debe prender sus turbinas a mediados de 2022. Pero una pregunta que se hacen muchos es cómo queda Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y las demás personas naturales y jurídicas sancionadas por la Contraloría en segunda instancia. Esto dijo el Contralor General Carlos Felipe Córdoba. En el momento que se salden los 4.3 billones de pesos, en ese sentido, pues no habrán inhabilidades ni tendrán sanciones ninguno de los 26, no uno solo, sino ninguno, porque lo que le interesa a la Contraloría General de la República es recuperar la platica ¿de quién? De nuestros colombianos, que eso es lo importante. Bueno, le comentó Luisa que Mapfre ya adelantó un pago de 350 millones de dólares y se dice que el 31 de enero van a hacer el pago restante. Pero si hacemos los cálculos son 3.9 billones de pesos, quedan 0.4 billones de pago pendientes. Le preguntamos al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ¿quién pagará esta plata? Ese fallo, más bien ese seguro de Sura, tiene un tope de 400.000 millones de pesos. Ya hay conversaciones con Sura para cobrar esa plata que responda por el fallo en contra de Sergio Fajardo, de Luis Alfredo Ramos y de otros condenados, y queda un descalce que deben pagar los contratistas. Adicionalmente, está pactado en el contrato que los contratistas tienen que pagar el deducible. Ese deducible puede alcanzar los 800.000 millones de pesos. Y adicionalmente, tienen que pagar los contratistas lo que se llama defectos de cobertura o los temas no cubiertos por la aseguradora. El Contralor General de la República no dio un plazo o una fecha perentoria para efectuar este pago y en este sentido todavía quedaría alguna incertidumbre y la pregunta sobre qué pasa si no se pagan esos 0.4 billones de pesos que quedan restantes. Seguiremos informando aquí desde la Contraloría. Ana María Cuesta para Noticentro 1 CMI. Sigan ustedes con más información. Ana María, muchas gracias. Y a Cali llegó la minga indígena que inició hace 3 días su recorrido desde el Cauca. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Qué está pasando a esta hora en la capital del Valle? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Avanza a esta hora sin contratiempos la movilización de la minga indígena sobre la calle Quinta con carrera 44 y en los próximos minutos finalizará en el Parque de las Banderas sur de la ciudad. Así fue la masiva movilización de la minga indígena por el sur de Cali. Las 139 autoridades indígenas de 11 pueblos junto a casi 5.000 personas de sus comunidades se unieron en una sola voz para rechazar la violencia que azota a sus territorios. En este momento ya lo que va ocurrido estos últimos 2 meses son 86 asesinatos sistemáticos de jóvenes y jovencitas, pero también el reclutamiento de menores para la guerra. Y estamos siendo víctimas de estigmatización, persecución, amenazas, feminicidios. Pertenezco a la comunidad del Consejo Comunitario Raizales del Pacífico y en este día estoy participando porque resulta que el gobierno nos ha incumplido compromisos que hemos hecho con él, ¿ya? Y nos están matando los líderes sociales.
arribaron en vehículos particulares y chivas desde Jamundí, donde pasaron la noche, luego de recorrer por 4 horas la vía panamericana desde Popayán, en el departamento del Cauca. Y hoy, en la capital del Valle, exponen varias solicitudes al Estado colombiano en búsqueda de paz y tranquilidad para sus comunidades. Y estamos proponiendo el ejercicio de unos diálogos humanitarios por el cuidado de la vida, y estos diálogos humanitarios deben ser precisamente los que nos permitan a nosotros establecer mínimamente unas condiciones para que esa guerra que hay en nuestros territorios sea cuide y exigimos mínimamente el derecho internacional humanitario. La marcha estuvo acompañada para garantizar su normal desarrollo por 2.600 policías, agentes de movilidad y 350 cascos azules de la Secretaría de Paz de Cali. Entre tanto, Carlos Soler, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, tuvo que abandonar la movilización luego de ser agredido por personas de la denominada primera línea. El sistema mío no ha tenido ningún tipo de afectación en su servicio. Se espera que la minga indígena hoy retorne a sus territorios hacia las 5 de la tarde. Cambiamos de tema porque fue aprehendido un adolescente por el crimen de un periodista en Tuluá. Un menor de 15 años fue aprehendido por la policía tras ser hallado como el presunto responsable de asesinar al periodista Marcos Montalvo cuando permanecía en un establecimiento comercial del municipio de Tuluá el pasado mes de septiembre. Como autor material del hecho, donde el adolescente acepta los cargos y el Juzgado Segundo Penal Municipal de Tuluá otorga medida privativa de internamiento. Pese a esta detención, las autoridades no descartan la posibilidad que más personas estén relacionadas con el crimen de Montalvo. El adolescente está privado de su libertad y le fue imputado el cargo de homicidio. Es por ahora la información desde Cali con la cámara de James Aguirre, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CB. Sebastián, muchas gracias. Más de 20.000 menores de edad han sido víctimas de violencia sexual, según un informe revelado por Medicina Legal. Luisa, muy buenas tardes. ¿Qué atención reciben estos menores? Luisa, la atención la realiza el ICBF, principalmente recepcionando la denuncia, y en medio del proceso se busca el restablecimiento de los derechos de los niños. En medio de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, se conocieron dramáticas cifras de violencia sexual en contra de niños y niñas. Al año, cerca de 20.000 casos se reportan en el país. Bogotá, en 2021, registra 7.729 de estos. Cada media hora una niña o un niño en Colombia es víctima de abuso sexual, y en el país a lo largo del 2021 ya se han registrado más de 20.000 casos de violencia contra la niñez. Según datos del ICBF, entre enero y julio de 2021 se abrieron 20.386 procesos de restablecimiento de derechos a niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Cuando son víctimas de una situación o hay un riesgo de violencia, la familia no encuentra el apoyo necesario, no hay orientación, no hay servicios de fortalecimiento que le ayuden a la familia a mejorar sus pautas de crianza, su forma de cuidar de los niños. Hoy más de 2.000 juguetes se tomaron la Plaza de Bolívar como un llamado a las autoridades para fortalecer las estrategias de prevención ante este delito. Carteles que relatan la dolorosa realidad de muchos menores en el país también hacen parte del plantón. Las familias realmente implementemos prácticas de crianza amorosas, de cuidado de nuestros niños y niñas, pero que también busquemos apoyo, busquemos ayuda y aprendamos a ser madres y padres que protegen a sus hijos e hijas. Con más de 42 violencias diarias se presenta un incremento de 15.2% de este delito en comparación a 2020. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran el 38% de los casos a nivel nacional. A esta hora continúa el plantón con más de 2.000 juguetes en la Plaza de Bolívar. Desde el centro de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Y un informe de la Policía Nacional registra más de 12.000 homicidios en el año. Estilo Venga, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Luisa, televidentes, cordial saludo y feliz tarde. Pues sí, más de 12.000 homicidios entre enero y noviembre de este año. Preocupa que en más de 7.000 casos se han usado armas de fuego para cometer estos asesinatos. Expertos y analistas dicen que esto se debe a dos factores. Uno, la intolerancia que ha aumentado en el país, y el otro tiene que ver con las condiciones sociales de algunas poblaciones. Cifras conocidas por Noticentro 1 CMI dan cuenta de la escalofriante cifra de homicidios cometidos entre enero y noviembre de este año.
Son 12.518 víctimas frente a 10.876 del año pasado, un aumento del 13,12%. Es el hecho de no entender que pues ante una crisis social disparada a partir del confinamiento producto de la pandemia por COVID, pues lo que había que hacer era rescatar a los más vulnerables de los vulnerables para no empujarlos a la criminalidad. El uso de armas de fuego va en aumento. De todos los más de 12.000 homicidios, 7.670 se cometieron con armas de fuego, 2.152 con armas blancas y 549 con elementos contundentes. Preocupa que en su mayoría las muertes son por intolerancia. Esto significa que ante una discusión, ante un problema, no regulamos adecuadamente nuestros impulsos, fallamos en la regulación emocional y no utilizamos los mecanismos adecuados a través del diálogo, la comunicación, la concertación con las otras personas. Por zonas en Antioquia es donde más homicidios se han cometido, con 1.746, el Valle con 1.610 y Cundinamarca con 986. Y también hay alerta por el incremento de lesionados por el uso de pólvora en el país. Más de 230 casos registrados durante estos primeros 9 días de diciembre. Preocupa también que el 90% de todas estas personas han resultado con graves quemaduras. Drástico aumento en la cifra de lesionados por el uso de pólvora en Colombia. Entre el 1 de diciembre y el 9 de diciembre son 238 lesionados. De estas cifras, 150 son adultos y 88 son menores de edad. El año pasado para la misma fecha eran 179 lesionados, lo que representa un aumento del 32,96%. La pólvora realmente no se debe utilizar en ningún tipo de hogar. Los niños no pueden estar manipulando estos tipos de artefactos. Las lesiones pueden ser tan graves que pueden producir amputaciones, ceguera y problemas de audición. Preocupa la combinación pólvora y alcohol, pues 45 personas han resultado lesionadas por la manipulación de pólvora bajo los efectos del alcohol. Se debe evitar el uso de pasta dental, de yogur, de sábila y de todos estos elementos en la casa, ya que ello puede infectar la quemadura y hacer que éstas se vuelvan más profundas y más extensas. Por zonas, Antioquia sigue liderando la lista con 30 lesionados. Bogotá ahora ocupa el segundo puesto con 23 y Tolima con 21 lesionados. En su mayoría las personas resultan con quemaduras, otras con laceraciones y otros con contusiones. Desde el norte de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Desde el 1 de enero aumentará el valor del pasaje en el transporte público de Medellín y el Valle de Aburrá. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En 150 pesos aumentará el precio del pasaje en el transporte público de Medellín y el Valle de Aburrá. Marco, buenas tardes. ¿Qué dice el gremio de transporte? Pese a que la decisión fue tomada por los 10 municipios del Valle de Aburrá, el gremio de transporte no se siente conforme con el aumento de los 150 pesos porque esa diferencia de 50 pesos les hace falta o creen que se les pierde en la transacción entre los pasajeros y los conductores. Ellos piden un aumento de 200 pesos. Se definió el incremento de tarifas en el transporte público del Valle de Aburrá que regirá desde el 1 de enero del año 2022. Esta será de 150 pesos para los usuarios frecuentes del sistema integrado de transporte como Metro y Metro Plus y de 190 pesos para las rutas integradas. Para estos aumentos de tarifa se tuvo en cuenta la canasta de costos, tanto del Metro de Medellín como de las distintas empresas de transporte metropolitanas. Sin embargo, los transportadores dicen que les tocó conformarse porque no les están ayudando. Tienen la gasolina más cara, funcionan al 70% de la capacidad por pandemia y en estos 2 años tienen un déficit de 160.000 millones. Sería importante aplanar el pico, subirlo a 200 pesos para que nos ayuden a remediar en algo el costo del
debacle económico que traemos. Las autoridades recuerdan que este aumento es desde el 1 de enero del año 2022. Esta es toda la información desde Medellín. Informó para Noticentro 1 CMI, Marco Madrigal. Marco, muchas gracias. Y el gremio de taxistas en Barranquilla está en alerta por los casos de inseguridad. Jorge Castro, buenas tardes. ¿Qué medidas evalúan las autoridades? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Tras reunirse con taxistas, el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla anunció acompañamiento en vías peligrosas de la capital del Atlántico. 2 asesinatos de taxistas víctimas de la delincuencia en Barranquilla y el área metropolitana tienen en zozobra al gremio. Taxistas denuncian que en la mayoría de los atracos hay presencia de delincuentes venezolanos. Es lamentable que en el 95% de estos casos, un poco más, estén involucrados con nacionales venezolanos. Nos han hecho daño tremendo al gremio del taxismo. La preocupación aumenta, pues los atracos se incrementan en la temporada de Navidad. Los atracos son diariamente en el transcurso de los 360 días del año. Estas noticias salen cuando llegan a un punto crítico como este, cuando es asesinado el taxista en hechos de sangre. Denuncia el gremio que por el monto de los robos, que son de poca cuantía, los conductores no denuncian. Son los llamados atracos express. Y en otras noticias, mucha atención de última hora, acaba de ocurrir un accidente de tránsito hace algunos minutos en la vía Ciénaga-Barranquilla, exactamente en el kilómetro 31+100, en jurisdicción del departamento del Magdalena. Chocaron violentamente una tractomula que transportaba carbón hacia la ciudad de Barranquilla contra un vehículo transportador de valores. Por el momento se están reportando 2 personas heridas que fueron trasladadas a centros asistenciales en la ciudad de Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. En el Congreso de la República de Colombia le confieren la orden en el grado de caballero al señor Víctor Ariza González, productor creativo barranquillero, quien se destaca como referente de la técnica audiovisual del videomapping en el país. Luisa Sandoval tiene los detalles. Luisa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. El barranquillero Víctor Ariza se ha destacado como un referente en la técnica audiovisual del videomapping en Colombia, además en la producción de eventos de gran formato en nuestro país. Es por eso que el Congreso de la República hoy le entrega esta condecoración. Llevamos ya varios años incluyendo las proyecciones y los diferentes tipos de tecnología de arte efímero. Apoyamos la gira de Maluma desde Colombia, exportamos el proyecto de videomapping y contenidos, los recursos técnicos de proyección y contenidos en el Wow Moment de su gira en 23 ciudades de Estados Unidos y 3 de Canadá. El senador y expresidente del Congreso de la República, José David Name, fue quien entregó esta condecoración al productor barranquillero Víctor Ariza. Destacó su trayectoria en la industria del entretenimiento en Colombia y su participación en escenarios de cultura y arte en el país. Es por ahora la información para Noticentro 1 CMI, Lina María Sandoval. Lina, muchas gracias. Hacemos una nueva pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar les contamos cómo avanza el día sin moto en Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Cartagena hoy se realiza el Día Sin Moto como medida para reducir el tráfico en la ciudad. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿Cómo se está cumpliendo esta jornada? Luisa, televidentes, buena tarde. Los conductores y la ciudadanía en general manifiestan que el día es mucho más caótico. Por ejemplo, los conductores de servicio público manifiestan que los conductores de poblaciones cercanas bajan para realizar colectivos. Cartagena vive una nueva jornada del Día Sin Moto y el balance que deja la medida hasta ahora, que rige el segundo y el último viernes de cada mes por parte de la ciudadanía y los conductores, es el siguiente. Habiendo un vehículo menos en las vías, el tráfico va a fluir más rápido, pero es todo lo contrario. En la cantidad de carros que llegan, entonces, ¿qué pasa? Que la ciudad se congestiona bastante. Sí, es una dificultad, digamos que le enreda el día y pues se llenan más los transportes públicos como el Transcaribe. Por su parte, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte manifiesta que la medida es efectiva.
Esta medida ha sido implementada y viene ya aplicándose desde varios años atrás en la ciudad como medida de movilidad para la circulación vehicular en las calles y para que las personas puedan utilizar también en una mayor medida el transporte público colectivo, masivo e individual. Cabe resaltar que los días que está vigente la medida tampoco pueden circular cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas con pedaleo asistido con motor. Es todo desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.